Libro del Génesis capítulo 21, verso 22 nos dice, entremos en materia. Aconteció en aquel mismo tiempo, recordando, mi amado hermano, sí, que Abraham había ya recibido, sí, de parte de Dios una promesa. ¿Cuál era esa? ¿Quién se recuerda? Había ya recibido de parte de Dios un hijo, pero nacido de su legítima esposa, hablando de Sara, amén, es decir, Isaac. Y cuando la Biblia habla en aquel mismo tiempo, se está refiriendo de manera específica en las circunstancias bajo las cuales Abraham había despedido, recuerde a quién, a su esclava. ¿A quién? ¿Cómo se llama ella? Agar, amén. Agar e Ismael, que también era hijo de Abraham, pero nacida bajo, sí, la esclava llamada Agar. Dios permitió que Abraham, sí, escuchara la voz de su mujer, la cual le había mencionado de que este hijo no habría de heredar juntamente con su hijo Isaac. Y la mujer, sí, le recomendó que la desechara tanto a ella como a su hijo, sí, Ismael. Obviamente usted sabe por el estudio que hemos realizado que para Abraham esta propuesta fue, sí, muy dolorosa, pero buscando confirmación en Dios, Dios le dijo que escuchara a su mujer y que lo haga. Es justamente en ese tiempo o cercano a esos días que dice Génesis 21, verso 22, aconteció en aquel mismo tiempo, sí, que Abimelech, ¿quién era Abimelech? ¿Cuántos recuerdan a este hombre? En Génesis capítulo número 20, venga por favor, sí, a Génesis capítulo número 20, encontramos en ese lugar a un hombre que gobernaba en la tierra de los filisteos. Este hombre era Abimelech. Génesis 20, leamos qué nos dice. Versículo número 1, voy a leer, hasta el versículo número 4. Y allí partió Abraham a la tierra del Neguib, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, ¿qué cosa era? Rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahora recuerden, este hombre era un rey en un lugar, en una tierra denominada de manera general como la tierra de Filistea. Pero ese punto de manera específica era Gerar, o por así decirlo, la capital. Ahora bien, este hombre sí había tenido un tropiezo con Abraham en su primer encuentro, ya que Abraham había mencionado que su mujer era su hermana, sí, como la esposa de Abraham era extremadamente, por lo menos la Biblia así lo remarca, bella, y no había perdido sus encantos, aun cuando ya tenía 90 años de edad. Sí, Abimelech cuando la vio, la tomó, sí, o la quiso tomar por mujer. Dios interviene en el asunto y no le permite que este hombre se acueste con la mujer de Abraham. Sí, y obviamente Dios le revela a Abimelech lo que estaba pasando, y luego Abimelech confronta a Abraham y le dice, ¿qué nos estás haciendo? Yo te pregunté quién era ella, y en vez de tú decirme que era tu esposa, me dices que es tu hermana. Ahora, resuelto este impasse, Abimelech permite que Abraham siga viviendo en el lugar donde él se encontraba. Ahora, la Biblia menciona, dicho esto, Génesis capítulo 21, versículo número 22. Sucedido esto, o conociendo este asunto, dice la Biblia, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, es decir, que Abimelech de alguna manera se fue nuevamente a encontrarse ¿con quién? Con Abraham. Había algo específico que lo había traído a él. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura en los versos posteriores mencionan que existió un pequeño altercado en función de un pozo de agua. Para aquellos que viven en el desierto, el oro es cosa secundario ante el agua. El agua es lo principal, es lo esencial, lo que más se puede llegar a valorar en una tierra desértica. Y al parecer Abraham había cavado un pozo
en ese lugar desértico entre Cades y Shur, como lo hemos visto en Génesis capítulo 20, ahí él había cavado un pozo y había encontrado el líquido vital, sí, que era como oro, pero era el agua. Pero la gente, o por así decirlo, los moradores que estaban viviendo en ese sector, como sabían que ese territorio no le pertenecía a Abraham, sino a su rey, Abimelech, habían hecho una gran disputa y le habían quitado, de hecho, el pozo que Abraham había abierto. Ahora, obviamente, si hablamos por territorio y propiedades, es verdad, la tierra no le pertenecía a Abraham. La tierra le pertenecía en ese sector ¿a quién? A un rey, a Abimelech. Ahora bien, dicho esto, mire lo que nos dice la Biblia. En aquel mismo tiempo habló Abimelech, y Abimelech no fue solo. ¿Con quién fue? Dice la Biblia. Y Ficol. Ficol dice que era príncipe de su ejército. Ahora, usted deberá entender que si este diálogo hubiese sido de paz, Abraham de pronto no hubiera conversado solamente ¿con quién? Con Abimelech. Pero Abimelech lleva ¿a quién? A un general prácticamente. ¿Sí? Porque si no se ponían de acuerdo, ¿en qué terminaría todo esto? En una gran, batalla. Y dice, y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciéndole, Dios está contigo en todo, dice aquí, en todo cuanto haces. Ahora, recuerde algo, ¿usted no cree que Abimelech, rey en ese lugar, no había mandado a su gente a que levanten pozos, o a que escarben y hagan pozos y puedan extraer agua? Claro que sí, el problema es que pozo que hacían, pozo que estaba seco. Sí, hacían una abertura en la tierra, pero más era el trabajo, pero el fruto nunca se veía. Ahora, ¿por qué Abimelech no fue de buenas a primeras y lo botó a Abraham y le dijo, sale de aquí porque esta tierra es mía? Y mucho más, que había un pozo con agua. Abimelech, recuerde, había tenido una grave experiencia con el Dios de Abraham. La Biblia menciona en Génesis 20 que Dios había castigado a toda la familia de Abimelech, mandando esterilidad a todas las mujeres de su reino, por cuanto éste había tomado a la mujer, de Abraham para hacerla su esposa. Y de alguna manera Dios en sueños le había revelado a Abimelech de que si él no se reivindicaba en su acción, Dios le habría de quitar la vida a él y a todos los suyos. Es decir, había algo de temor en Abimelech. Por eso es que Abimelech no actúa de buenas a primeras, sino que comienza a hacer un proceso. Diría cualquiera, se sienta en la mesa de las negociaciones antes de cualquier acción de guerra. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia? Versículo 22 en la parte final del capítulo 21. Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Por qué? Porque obvio, Abimelech debe haber cavado pozos por doquier y agua que no salía. Y este hombre hace un solo pozo, uno solo, y oh sorpresa, el agua estaba ahí. Versículo 23. Ahora pues le dice, júrame aquí, es decir, frente a este pozo, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, es decir, que no me vas a perjudicar o que no me vas a hacer daño. Mire, el rey pidiéndole amparo a Abraham, pero no era por Abraham, era por el Dios de Abraham. Harás tú conmigo y con la tierra, dice aquí, perdón, me salté. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, es decir, que me vas a tener en estima a mí, a mi hijo y a mi nieto, es decir, a mi descendencia, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo. ¿Qué bondad fue la que hizo? Le permitió a Abraham morar en esa tierra. Que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Ahora, oh sorpresa, aquí tenemos un término, o diría yo una expresión nueva. Versículo 23 dice, júrame aquí por Dios. Ahora, vayamos por favor al libro del Éxodo y veamos esta pauta. Éxodo, el segundo libro de la Escritura, capítulo número 20.
Éxodo capítulo número 20, verso número 7. ¿Lo tienen? Libro del Éxodo capítulo 20, verso número 7. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor ahí: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre, que dice ahí, en vano. Ahora, yo sé que en la religión tradicional, el catolicismo, dentro de su catecismo, sus reglas, sí, de dogmas doctrinales, este versículo simplemente se lo simplifica en una expresión muy corta y dice: no jurarás. Así lo tiene establecido. Amén. ¿Sí lo han leído alguna vez? ¿Cuántos han pasado por un catecismo? Yo lo he pasado, yo era hasta monaguillo en mis tiempos. Así que me lo sabía. ¿Sí? Fui instruido en un colegio católico. ¿Sí? Ahora bien, en ese sentido, mi amado hermano, ese término, no jurarás, obviamente que es el extracto del versículo número 7 del capítulo 20, si bien es cierto, tiene la condicionante de no jurar. Es verdad que ese término, si bien es cierto, como le digo, simplifica el verso, pero no lo complementa o no lo abarca en su totalidad. Este pasaje bíblico no dice que no se debe de jurar. La Biblia dice que se debe de hacerlo siempre y cuando haya el justificativo, ¿sí?, necesario para poder amparar el juramento. Ahora, Jesús también dijo algo mucho más severo en cuanto a los juramentos. Jesús le dijo a los suyos: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Amén. Pero eso no implica de que si de alguna manera a usted se lo compromete con un juramento, usted vaya a desligarse de ese juramento. Lo puede hacer, pero siempre y cuando haya el justificativo valedero para hacerlo. Por ejemplo, en un matrimonio usted puede dar por juramento que usted va a ser, ¿verdad?, un hombre fiel a su pareja. Asimismo también, cuando usted se lo llama a ser testigo de pronto en una corte, en un juicio, en muchas oportunidades se le hace prestar primeramente sobre la Biblia juramento. E inclusive en la parte civil, cuando usted va delante de una bandera, también le hacen prestar un juramento, poniendo a Dios por testigo. Ahora, yo sé que muchas, diría yo, sectas o denominaciones religiosas, sí, se excluyen totalmente de los juramentos, pensando que pecan o hacen mal. Pero cuando vamos a la Escritura, el término es entendible. Venga al verso 7 y dice la Escritura: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, y ahí lo dice, no lo tomarás ¿de qué manera? En vano, es decir, en alguna vanidad, en algo que no tenga valor, en algo que no amerite, sí, que se tome ese nombre que es santo, sí, prácticamente en una situación que no sea de urgencia. Mucha gente dice: por Diosito que yo voy a jugar pelota. Sencillo, o sea, ¿qué tiene que hacer Dios con su juego de pelota? Absolutamente nada. Sí, es necesario entender que estos tipos de juramentos se salen del marco bíblico. Ahora, dice la Biblia, y venga por favor a otro texto para remarcar el asunto, en el libro de Levíticos, capítulo 19. Tercer libro de la Biblia, Levíticos, capítulo 19, versículo número 12. ¿Lo tienen? Levíticos 19, verso número 12. ¿Lo encontró? ¿Qué dice el texto? Y no juraréis, ahí no dice que no se debe de jurar, sino que no juraréis, ¿qué dice? Falsamente. Amén, es decir, para no cumplirlo. No juraréis falsamente por mi nombre. Amén. Pero, ¿qué pasa si lo hago?
profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Obvio, mi amado hermano, si usted pone o liga sus palabras, si con un juramento poniendo a Dios por testigo y no lo cumple, usted está de alguna manera, si profanando, pisoteando o por así decirlo, desacreditando al Dios que usted ha puesto por testigo. Imagínese que alguien le diga, oye, por mi papá que yo voy a estar a esa hora, y si no llega, dice, ahí está, de tal palo tal astilla, irresponsable el padre, irresponsable también el hijo. ¿No le parece? Es necesario entender que el nombre de Dios es un nombre sagrado y que quienes lo invocan deben también de hacerlo con responsabilidad. Ahora, para evitarse esos problemas, Jesús dijo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque se sobreentiende que un hijo de Dios, ante su manifestación, su declaración, él lo cumple y no necesita poner juramentos para cumplir sus obligaciones. Si él dice voy, va. Si él dice me quedo, no va. Recuerde, y yo siempre menciono también esto, ¿sí?, en muchas consejerías, el no también es respuesta. Óigalo bien, el no también es respuesta. Mucha gente piensa que a todo lo que se le, de alguna manera, se le convoca, a todo lo que se le hace, de pronto alguna observación o recomendación, él siempre tiene que responder para todo, sí, sí, sí. No, mi amado hermano, el no también es respuesta. Dios siendo Dios, no a todo lo que le pedimos, Él nos dice sí. Hermano, puede venir, sí. Hermano, va a estar en tal lugar, sí. Hermano, me va a ayudar a limpiar, sí. Hermano, va a ir a predicar, sí. A todo le dice sí. Pero el rato de la hora, ¿verdad?, con su acción, sucede que no lo hace. Es preferible que diga, ¿sabes qué, hermano? Hoy no puedo. Nadie se va a ofender. El no también es respuesta. Amén. Pero debemos de entender que nuestras palabras deben de ser honradas con nuestras acciones. Amén. Su palabra tiene que ser honrada con su acción. Esto de documentos, firmas y contratos, eso es nuevo. Antes la gente no establecía documentos, la gente era honorable, la gente decía, yo te lo voy a dar, y se lo daba. Y se respetaba la voz. Había autoridad, había un respaldo en la palabra. Pero en la actualidad, como hay tanto engaño, hay tanta, diría hasta cierto punto, hipocresía, sí, que le dicen sí por delante y por atrás, ¿qué se lo voy a dar? Entonces, se prefiere dejar por escrito. Amén. Pero un creyente debe de honrar, sí, a ese Dios, no solamente invocándolo, sino aún comprometiéndose con sus acciones. Si ha dicho que va, va. Si ha dicho que no va, pues no va. Y hace bien en ambos sentidos. Amén. Si usted le dice, te va a sacar, ¿quieres casarte conmigo? ¿Usted qué le dice? También sí, pues hermano, ¿qué más queda? Pues? No, si no lo quiere, ¿qué le tiene que decir? No, y no le haga pasar tiempo. Amén. Amén, no hay por aquí novio todavía, no. La cosa es sensata, ¿sí? Por eso es que hay mucha gente que está unida por años y dice, oye, ya, pues ¿cuándo te vas a casar conmigo? Ay, que tú sí que molesta. Dígale sí o dígale no, pero no la mantenga engañada, para saber qué acciones debe de tomar tanto él como ella. Amén, por a Dios le gustan las cosas que sean de orden. Amén. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Bueno, un versículo más. En Mateo capítulo número 5, Mateo capítulo número 5, vamos al Nuevo Testamento, el primer evangelio. Complementemos este asunto. Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. ¿Lo tienen? Listo. Además, aquí Jesús está hablando a su pueblo, no solamente a sus discípulos, a todo el pueblo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos,
no perjurarás. Ahora, recuerde que el perjurar es sinónimo de perjurio. El perjurio es incurrir, sí, en reiteradas oportunidades en no cumplir un juramento. Amén. Un perjurio es siempre, diría yo, un juramento quebrantado, pero constantemente. Si a las 7 estoy ahí, mentira, siempre llega a 7:30. Al día siguiente, ¿a qué hora va a estar a las 7? Así a las 7, mentira, al otro día, 7:30. O sea, se mantiene continuamente, sí, quebrantando su juramento. Como cuando usted le dice, ¿cuándo me entrega, maestro, la obra? ¿Y usted qué le dice? Ah, mañana se lo entrego. Mentira, ¿verdad? Si no se lo va a entregar mañana, dígale exactamente cuándo va a cumplir su promesa. Pero no perjure, tenga mucho cuidado. Verso 33. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, ahora Jesús quiere, diría yo, delinear, quiere enmarcar este abuso excesivo por parte de los hombres que toman falsamente el nombre del Señor. Yo os digo, no juréis. Claro, hay que cortar por lo sano. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ¿qué más dice? Porque es el trono de Dios, ni por la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, es decir, por cosas santas o ciudades santas, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás. ¿Por qué? Porque tú no te perteneces a ti mismo. Amén. ¿Qué más dice ahí? Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, a no ser que sea con tinte. Pues no, ya eso es otra cosa. Ahora, pero sea vuestro hablar o vuestra manera, sí, de comprometerte. Sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Santiago 5, verso 12. Carta de Santiago, casi al final de la Escritura, después de Hebreos, antes de Pedro. Santiago, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dejemos establecido esta circunstancia del juramento. Digan. Bien bueno esto, porque la palabra de Dios nos trata individualmente a cada uno de nosotros. Justamente está tocando la puntualidad, el ser honesto con uno mismo. Digo yo esto porque verdaderamente cuando uno establece un horario, debe cumplirlo con la decisión, con la palabra, hablando correctamente. Es la que nos conoce y nos habla. Claro, y no solamente un horario, sino una forma de vida, porque si usted simplemente quiere limitar su compromiso de acción para con Dios, recuerde que también debemos de ser santos. Y mucha gente cuando sufre crisis hace pactos con Dios. Cuando está en necesidad, mucha gente hace votos a Dios, o es decir, compromete a Dios para vivir una vida piadosa. Pero, digo yo, pasado el beneficio y la prueba, pasado la época de crisis, el hombre vuelve e incurre, sí, nuevamente en sus malas obras. Igual está irrumpiendo o está quebrantando ante Dios un juramento. Amén. Entre otras cosas. Versículo 12. Pero sobre todo, aquí habla el apóstol Santiago a la iglesia. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Es decir, que nuestra limitante para Dios siempre será ser gente que cumplamos nuestras palabras o nuestras promesas. Terminado esto, regresemos por favor a Génesis capítulo número 21, que de ahí nos desprendimos para este estudio. ¿Lo tienen? Verso número 23. Ahora pues, le dijo ¿quién? Abimelech. No es que Abraham buscó el juramento, recuerde esto. Sí,
a él se lo trató de comprometer en un juramento. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado, o donde has vivido. Verso número 24. ¿Qué responde Abraham? Y respondió Abraham, yo juraré. Amén. Ahora, ¿hizo mal o hizo bien? ¿Qué piensan ustedes? Bien, porque él iba a hacer cumplir su palabra. Ahora, exacto. Sí, habría de estar el juramento propicio siempre y cuando él se ligue con sus palabras, en cumplirlo. Versículo 25. Y Abraham, y ahora, mire, esta fue la promoción de Abimelech para Abraham. Pero Abraham, tratando de dejar establecido un orden, porque recuerde que Abraham en ese lugar era un forastero. ¿Qué es lo que hace Abraham? Y Abraham reconvino. La palabra reconvenir es como tratar de hacer un nuevo pacto, un nuevo contrato. Amén. Usted puede reconvenir. Si en algún momento usted dio su palabra y ve que no la está cumpliendo o que no la va a cumplir, inmediatamente busque a esa persona y dígale, ¿sabes qué? Yo fui acelerado al hablarte. Yo fui de pronto emocional al comprometerme. ¿Sabes qué? Yo mejor quiero que tú observes estos nuevos parámetros para no volverte a fallar. Amén. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, el pueblo cristiano tiene que reconvenir con Dios? Sí, en nuestras desesperaciones decimos, Señor, todos los cultos voy a ir, en nuestra desesperación. Pero cuando vemos que llega el día para ir y algo crea un obstáculo y dice, uy, ya no fui, uy, tal cosa. Yo siempre le digo a mis hijos, hagamos promesas que podamos cumplir. Un padre, de pronto en su desesperación para conquistar a un hijo, le puede decir a su hijo, todos los días te voy a dedicar un tiempo. Es mentira. Porque en la práctica, muchas veces no se pueden cumplir ciertas cosas que prometemos. Es preferible reconvenir y tratar de armar realmente un programa donde usted y él puedan cumplirlo en ambas partes. Usted no le puede decir a su hijo, todos los días te voy a sacar al parque. Eso es mentira. Mejor póngase algo que usted pueda realmente cumplir. ¿Sabes qué? Está bien, pero todos los días como que le dije por gusto. No, es todos los sábados que lo puedo sacar. Ah, ya. Muchas veces somos ligeros para hablar, para comprometernos. ¿Sí? Ahora, la Biblia menciona en ese sentido que Abraham hace para con Abimelech una nueva promesa o un nuevo contrato. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua. Recuerde, ¿quién había abierto ese pozo? Lo había abierto Abraham. Pero el territorio no era de Abraham. El territorio le pertenecía a Abimelech. Eso es como tratar de edificar una casa en un terreno que a usted no le pertenece. ¿Verdad? Las leyes municipales en ese sentido, dan la propiedad ¿a quién? Al dueño de quién? Del terreno. Mucha gente de manera astuta dice, pero yo construí la casa, sí, pero la construiste en un lugar que no era tuyo. Y hasta juicios se van, imagínense. Y son juicios perdidos a la larga. Ahora, versículo número 25. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Amén. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto. Es decir, ¿qué le dijo Abimelech? Dice aquí, estoy de alguna manera ignorante de esta situación. Pudo haber sido que sí. Verso número 26. No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta el día. Es decir, me estoy desayunando con esta noticia, dijo Abimelech. Sí. Ahora, fallaron ambas partes. Tanto el uno como no está preocupado de los detalles de lo que pasa en su territorio. Y Abraham también, teniendo el problema, nunca fue, ¿verdad?, a comunicárselo, al rey. Ahora bien,
Esto obviamente, sí, igual trajo un malestar entre ambos pueblos. Versículo número 27. ¿Qué es lo que hace Abraham? Recuerde que está reconviniendo y está viviendo él en un territorio que no le pertenece. Verso 27. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? Se lo está comprando. Eso es lo que está haciendo, sí, Abraham. Al darle ovejas y vacas, le está de alguna manera diciendo, mira, por ese pozo yo te voy a dar toda esta cantidad de ganado. ¿Qué es bueno, mi amado hermano? ¿Por qué es bueno? Y dice la Biblia que hicieron un pacto. Es decir, que establecieron a partir de ese día un contrato. Un pacto es un contrato a la larga. ¿Sí? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque aquí sí quiero ser un poquito realista. A veces a las palabras se las lleva el viento. ¿Cuántas veces su marido le ha dicho a usted, sí, mijita, sí, ya te voy a comprar tal cosa, y hasta la presente fecha? Sí, ya vamos a salir, y hasta la presente fecha, ¿verdad? Sí, ya te voy a cambiar esa cocina, y nada, y sigue ahí usted, ¿no? Sí, orando para que la hornilla le suba la candela. Oye, es que a veces parece mentira, ¿no? Estas cosas en casa se les preocupan, pero los celulares nuevos salen cada mes. ¿Y cuánto cuesta un celular? Amén. Ahora, dice la Biblia que Abraham, para ya no tener más altercados en un futuro de los que ya había tenido hasta el presente, la Biblia dice que Abraham hace un pacto, ¿sí? Dándole ovejas y vacas ¿a quién? Al rey. Y recuerde, todo esto en frente de un testigo que estaba ahí. ¿Quién era ese testigo? Ficol, que era el príncipe o general de Abimelech. Versículo número 27. Tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, recuerde que un corderito es el hijo de un borreguito. Amén. Verso número 30. Y él respondió, ¿quién? Abimelech. ¿Qué estas 7 corderas tomarás de mi mano? Perdón, verso 29, perdón. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, Abraham, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Amén. Es decir, créeme a mí, y si acaso, si alguna duda tienes, estas corderas sean testimonio entre tú y yo. Versículo número 31. Por eso llamó a aquel lugar, ¿cómo lo llamaron? Sí, que en pocas palabras es el pozo del testimonio. Porque allí juraron ambos. Amén. Versículo número 32. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos, que era en sí mismo en la región de Gerar, porque ahí vivían. Versículo número 33. Y plantó, ahora eso ya fue por su parte, sí, plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Es decir, que en ese sentido, una vez idos estos, Abraham de manera personal, ¿qué es lo que hace? Básicamente como que levanta un altar en ese lugar y le da gracias a Dios por haberlo sacado airoso, aún de esta insignificancia, por así decirlo, en su vida. Pero yo sé que en Dios nada de lo que nos pasa es insignificante. Todo tiene sí gran valor. Amén. Porque ante los ojos de Dios, un cristiano, así sean pequeñeces las que tengamos, son grandezas porque vienen de parte de nuestro Señor. Mire que Abimelech se pudo haber puesto en una posición sí, opuesta. Le he dicho, no, un ratito. Ese pozo es mío. Sí, y en eso no quiero hacer juramento. Pero Dios, ¿qué puso en este hombre? Puso gracia, puso simpatía. Y en ese sentido la Biblia sí tiene algo que decirnos.
Venga por favor al libro del Éxodo. Libro del Éxodo. Topando algo referente a lo que se estudiaba ayer aquí. Capítulo 3, verso 21 y 22. Éxodo capítulo 3, verso 21 y al 22 y 22. ¿Lo tienen? Dice ahí el Señor hablándole a Moisés. Sí, cuando recién lo encomendaba para ir a libertar a su pueblo esclavo en Egipto. Éxodo 3, verso 21. Y yo daré a este pueblo, hablando de los egipcios, ¿qué cosa le habría de dar? Gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Y recuerden que cuando esta promesa se cumple en medio de la turbación más grande que Egipto había vivido en su territorio. Sí, eso es más o menos como tratar de darle una recompensa a quien te está matando a tu hijo. ¿Qué tú le seguirías si alguien te mata a tu hijo? A una persona. ¿Qué le darías tú en retribución? ¿Qué le darías? Como bajito, ¿qué le darías? Un juicio. Y eso como barato, hay quienes se vengan por esto, ¿verdad? Y cobran vida por vida. Pero Dios dice, yo daré gracia a este pueblo, ¿verdad? En los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Verso 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, de oro, vestidos, las cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ahora, veamos más adelante si esto se cumplió o no. Éxodo 12, versículo 35 y 36. Veamos si se cumplió. Éxodo capítulo 12, verso 35 y 36. ¿Lo tienen? E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro, vestidos. ¿Y qué dice el 36? Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Amén. Es decir, que no salieron con las manos vacías. Perfecto. Retomemos, por favor, Génesis capítulo 21, que es de donde estamos analizando el pasaje bíblico. Verso número 33. ¿Qué nos dice el Señor? Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, es decir, el Dios que no cambia. Cuando se habla del Dios eterno, es el Dios que permanece fiel siempre. Amén. Ya a estas alturas Abraham había de alguna manera experimentado, sí, que Dios era un Dios real, un Dios que cumple, que luego de 25 años de haber estado sin hijo y errante en un desierto, a este hombre nunca le faltó absolutamente nada. Amén. En el desierto, imagínense, recuerden que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale simplemente él, su mujer, su sobrino. Pero a estas alturas, la Biblia dice que este hombre era riquísimo. Amén. Y Dios, aparte de eso, le había ya dado, en cumplimiento de una promesa, ya le había dado un hijo llamado Isaac. Verso 34. Y moró, o vivió Abraham en tierra de los filisteos, dice ahí, muchos días, que posiblemente hayan sido años. Sí, muchos dicen que pasó 7 años, luego de un acontecimiento que le va a poner al mismo Abraham los pelos de punta. Sí.
Génesis capítulo número 22. Veamos, solamente la introducción, porque esto lo vamos a desarrollar la próxima clase. Aconteció, después de estas cosas, es decir, ya cuando todo, diría yo, cuando ya las aguas habían bajado, aconteció después de estas cosas, y aquí entienda esto, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Ahora, aquí yo quiero hacer un pare. Dios esperó cerca de 7 años, unos dicen que es más, para, sí, en tiempo de bonanza. ¿Cuántos saben que a veces en la vida del cristiano todo está tranquilo? ¿Verdad? Es bonito cuando está en tiempo de bonanza, ¿no? Nadie está enfermo, se come las 3 veces al día, sí, hay trabajo, sí, la mujer lo trata bien, sí, los hijos vienen con buenas notas de las clases, del colegio a la casa, es decir, todo está en bonanza, en reposo. En ese tiempo usted dice, ay, qué lindo es que es el cristiano, ¿verdad? Cuando se abre la refrigeradora y ya las cosas ni entran, ay, qué lindo que es el cristiano ahí, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Cuando el marido la trata bien, la mujer también lo trata bien a usted. Esos tiempos son maravillosos. Pero usted tiene que entender que los tiempos de reposo son tiempos en los cuales el cristiano se está alimentando para poderle hacerle frente a la prueba que va a devenir. Todo tiempo de bonanza en el cristiano es un tiempo de preparación, porque Dios está extendiendo simplemente su gracia y su misericordia para someternos a prueba. No porque Él es malo. La prueba en el creyente tiene un objetivo, sí, subirnos de nivel. Así como los tiempos de prueba de nuestros hijos en los colegios. ¿Para qué viene la prueba? Para fregarle la vida al muchacho. ¿Para qué viene la prueba? ¿Para qué viene el examen? Para evaluarlo, ¿verdad? Para ver si todo ese tiempo donde no había prueba, el muchacho se estuvo, ¿qué cosa? Alimentando, capacitando, nutriendo, estudiando. Ahora, si el niño en ese tiempo pasó viendo los Power Rangers, sí, las muchachas pasearon pegadas al lado del televisor con su madre viendo todas las novelas de la tarde, ya eso es otra cosa. Llega la prueba, llega la dificultad, ¿verdad? Llega la evaluación, ¿y qué nota usted cree que le va a traer? ¿Verdad? Ahí la mamá la ataca a palo al hijo, o la ataca a palo a la hija, pero no se dio cuenta que con ella misma estaba viendo todas las novelas de la tarde, en vez de ponerla a estudiar, o en vez de ella dedicarle ese tiempo a su hijo o a su hija. ¿Para qué? Para monitorear si realmente hace lo que hace. Porque muchos hijos son bien mentirosos. ¿Ya hiciste tu deber? ¡Ya! Dice. Pero cuando tiene usted reunión con los maestros, cada trimestre, cada mes, qué sé yo, oiga, su hijo aquí no cumple deberes. Dice, pero ¿cómo es posible si yo siempre lo veo haciendo qué, pues, hermano? Haciendo cartas de amor a ese. Porque deberes no lo hace. O si hace deberes, no estudia, que es lo mismo. Ahora, dice la Biblia, aconteció después de estas cosas, es decir, ya Abraham tenía casa, cama, dama y chocolate. Tenía, ¿qué cosa? Una familia estable, con hijos. Amén. Un lugar estable, con harta agua. Los enemigos o Abimelech, que ahora más bien le daban, ¿qué cosa? Seguridad. Amén. El ganado, me imagino, bien gordo. Todo estaba a pedir de boca. Amén. Cualquiera diría así, en el paraíso. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. No fue el diablo, fue Dios. Recuerde que el diablo tienta, Dios pone a prueba. ¿Por qué? Si Dios necesita, mi amado hermano, saber de qué estamos hechos. Óigalo bien, Dios necesita saber de qué estamos hechos. A diferencia del diablo, que él nos tienta, ¿cuál es la diferencia? La tentación se vale de nuestras debilidades, pero Dios se vale de nuestras virtudes para probarnos. Sí, se vale de nuestra fe para probarnos.
el diablo busca, si estás de pronto inclinado a tomar, pues por ahí te va a agarrar. Dios no va a agarrar la cerveza para probarte. Amén. Pero Dios sí va a probar tu fidelidad para ver cómo estás. Como yo suelo decir a veces en los tiempos de dinero, ¿no? Diría de abril. ¿Cuándo se cobran las utilidades? ¿En marzo? Abril, sí. Mira, abril, mayo. De mayo a marzo, sí, diezman. Cuando cogen utilidades, ya no diezman. Porque es donde se coge más fuerte. Y dicen, ¡ay, tantísimo! A darle gracias a Dios que has cogido tantísimo. ¿Verdad que sí? Ahora bien, solamente es un ejemplo, nada más. Ahora, usted tiene que entender que Dios dejó pasar un tiempo, sí, porque también Abraham había sufrido ¿cuántos años? 25 años. Sí, pero Dios no por eso lo desamparó. Dios igual ahí lo prosperó. Y dice la Biblia, Génesis capítulo 22, y Dios le dijo a Abraham, sí, lo llamó, y él respondió, como todo buen soldado, ¿qué le dijo? Heme aquí. Cualquiera diría, bueno, el Señor me va a mandar a otro lado, porque ahí ya estaba acostumbrado, ya estaba en Gerar. Heme aquí. Y Dios le sale con algo, con una locura tremenda. Y le dijo, toma ahora tu hijo. Amén. Tu único. Porque yo le aseguro que si le pedían un hijo, ¿a quién hubiera dado Abraham? A Ismael, pues obvio, pues. Sí, obvio, pues. ¿A quién me pedirá el Señor? ¿Al que amo o al que no amo? Yo creo que es al que no amo. No, al que amas. Tu hijo, tu único, e inclusive le da hasta el nombre, Isaac, a quien amas. Ahora, aquí hay algo importante. Este viejito chocho con su último hijo debió haber estado prendido con todo su corazón. Todos aquellos que han tenido más de un hijo, si siempre el último ya recibe de nosotros, ya practica, ya ni se le pega, hermano. Sí, ya hasta el brazo hasta nos duele. Dice. Al primero usted lo desbarataba. Al segundo, sí, por ahí medio lo desarreglaba. Ya el tercero, el cuarto, el quinto, el último, ya. Sí, dice, está haciendo mal, déjalo nomás. Dice, ya estoy cansado. No, y ahí es donde viene la rivalidad entre hermanos, ¿verdad? No, pues solo a mí, y a él nunca lo toca. Ahora, dice la Biblia, toma a tu hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué? Sí, ¿por qué esta locura? ¿Por qué esta demanda? ¿Por qué, mi amado hermano, sí, en este tiempo, sí, el próximo día domingo lo estaremos analizando? Amén. Sí, si quiere saber, venga. Amén. Y pueda así ver en Dios su mano también de poder, aún en estas excentricidades, digo yo, de Dios, pero que tenía una gran coherencia para aquellos tiempos. Amén. En nuestros tiempos es una locura. Oremos a Dios, amén, y demos gracias por su palabra y permitamos que todo lo que el Señor hoy nos ha hecho ver por su escritura, si estamos incurriendo en alguna falta, enmendamos, ¿sí? Y vivamos como Dios quiere que vivamos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Permite que ella sea de bendición, Señor, en mi vida, sea de bendición en la vida de mis hermanos. Yo te agradezco porque cada día tú me enseñas por medio de la Escritura tu voluntad. Yo sé que mi vida está en un continuo aprendizaje. Yo sé que mi vida se encuentra en un continuo caminar. Que todos quienes estamos de alguna manera comprometidos contigo, estamos inmersos día a día en una vida de cambios. Sabemos que no hay todavía la perfección que tú quieres, pero caminamos a esa perfección. Que el Espíritu Santo corrobore, confirme esta palabra cada día en nuestros hogares. Que nos dé la sabiduría y la sensatez necesaria para poder vivir sabia y piadosamente para ti y hacer vivir esta palabra en los nuestros. Señor amado, te pido también en esta preciosa mañana
que bendigas a nuestros hijos y a cada uno de nuestros niños de la escuela bíblica dominical, que ellos también hayan asimilado la enseñanza que cada maestro y maestra les ha dedicado en este tiempo. Queremos tener una generación diferente, una generación que pueda honrar tu nombre en el hogar y fuera del hogar. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén.